cuota hubiera podido ser una especie de... Cuanto a orden público, pues obedecería. Pasando con los aeropuertos, si funciona... Sala de redacción. Muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos al Tiempo Televisión. Esto es Sala de Redacción, el programa que cada semana hace el análisis de los temas más calientes de la actualidad nacional. ¿De qué está hablando esta semana la gente en Colombia? ¿Cuál es el tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los analistas, de la clase política? Pues uno, la captura, la detención en el búnker de la Fiscalía de el ganadero empresario del campo Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué está detenido? Vamos a contárselos. En principio, la definición es clara según la Fiscalía. Está detenido acusado de homicidio agravado y de concierto para delinquir. Y está involucrado supuestamente en la creación de un grupo que terminó siendo paramilitar y que se llamó los 12 Apóstoles, y que está grupo enredadísimo, que ha sido involucrado en muchos delitos en Yarumal y sus alrededores, en Antioquia. El señor Santiago Uribe Vélez está detenido en la Fiscalía. La Fiscalía tiene 120 días para tomar una decisión sobre su caso. Y alrededor de él, pues hay un gran impacto político. Sobre los crímenes de los que se acusa, ya hay otras personas detenidas, pero sobre esas otras personas detenidas no ha habido ningún escándalo. ¿Por qué obviamente en este caso hay un temblor de tierra nacional político? Pues porque es el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez y porque desde hace muchos años se está hablando y se está involucrando al señor Uribe Vélez Santiago en supuestos delitos cometidos hace también algunos años. Vamos a tratar este tema de tal manera que ustedes puedan llenarse de elementos de juicio y más que elementos de juicio, de información sobre qué es lo que ha pasado. ¿Quién es el señor Santiago Uribe Vélez como persona y como sujeto procesal? ¿Quiénes son los 12 apóstoles? ¿Por qué está acusado y por qué está hoy detenido en la Fiscalía? ¿Hasta dónde el impacto político de una noticia como estas? Y en fin, muchas otras cosas que seguramente vamos a tratar de explicarles a ustedes de manera didáctica en este programa qué es lo que está pasando con el caso del señor Santiago Uribe Vélez. Me acompañan, don Edulfo, ¿cómo está usted? No me deja usted tomar el agua. Editor político del Tiempo, pues es que, ¿por qué? ¿Está muy preocupado? Yo no, ¿Tiene seca la boca? No, estoy inquieto. Muy bien. Don Jairo Barón, de la Unidad Investigativa del Tiempo, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Y Marta Soto, la directora de la Unidad Investigativa de la Casa Editorial El Tiempo, que tienen mucha información, porque el caso de Santiago Uribe Vélez no es nuevo. Es más, él ya ha rendido indagatoria 2 veces ante la Fiscalía. De esto se ha especulado mucho, de modo que desde hace muchos años está allí, sobre el escritorio de la Fiscalía, el caso de Santiago Uribe. Y ahora, pues, la Fiscalía ha decidido detenerlo, capturarlo y va a estudiar si lo llama a juicio o no. Muy bien, ¿quién es el señor Santiago Uribe Vélez? Como persona, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho en su Santiago Uribe Vélez es el hermano menor del expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Es un ganadero puro, de pura cepa. Él heredó la ganadería La Carolina. Es muy importante, no solamente porque fue lo que hizo en los últimos años mientras su hermano ascendía en el escalafón político, él se dedicó a la ganadería, pero La Carolina tiene un significado no solamente en la vida de la familia Uribe como tal, sino también en el expediente, y lo vamos a ver más adelante. Y
Y este señor, digamos que estuvo marcado por un signo trágico. Él estuvo cuando supuestamente el Frente 36 de la guerrilla de las FARC se tomó las Guacharacas, que es otra de las fincas emblemáticas de los Uribe, y asesinó al papá de Álvaro Uribe en un supuesto intento de secuestro. Él después también fue víctima de otro intento de secuestro y le quemaron la finca tanto guerrilleros del ELN como guerrilleros de las FARC. Pero digamos que él siempre estuvo a la sombra de su hermano menor, dedicado a los toros de lidia y a los caballos de paso. Esa es su vida. Digamos que en el 2007 como que salió a la luz pública porque se vio envuelto, protagonizó un supuesto y sonado complot contra la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso Tasmania. Entonces, digamos que él ahí salió del anonimato. Si bien lo conocían y en 1997 fue indagado por primera vez por el caso de los 12 apóstoles, él había mantenido muy bajo perfil. Lo conocían los toreros y lo conocían ciertos sectores, los caballistas también, pero digamos que él salió a la luz pública en el 2007 cuando protagonizó el caso Tasmania, que era un complot contra la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica. En el que un abogado amigo de él estaba Sí, Sergio González, un amigo de Santiago Uribe y de Mario Uribe, parientes del presidente, hizo un montaje para culpar al magistrado Iván Velázquez, el investigador de la parapolítica, diciendo que estaba ofreciendo prebendas para acusar al presidente. Después se les cayó el andamiaje, era una farsa para minar la credibilidad de la Corte, golpear a la parapolítica en momentos en que Mario Uribe iba a ser capturado. Okay. Cuando se demostró eso, entonces los involucrados denunciaron que quienes estaban detrás del complot eran Santiago Uribe Vélez y Mario Uribe. No solamente a los que estaban persiguiendo, sino también varios testimonios de paramilitares extraditados, como el Tuzo Sierra, quien dijo que el artífice de todo este montaje contra la Corte había sido Santiago Uribe y con la participación de Mario Uribe. Es más, cuando condenaron al abogado de Tasmania, al que se supuestamente montó todo en contra de Iván Velázquez, se compulsó copias para que se investigaran a estos dos personajes, pero no pasó absolutamente nada. Ahí fue cuando el país empezó a hablar de Santiago Uribe y tiempo después, eso fue en el 2007, 3 años después, volvió a surgir el tema de los 12 apóstoles. Juan Darío. Sí, señor. Digamos que quiero hacer una observación a esta introducción que hace Marta, porque digamos, el tema con Santiago Uribe comienza hace 20 años. Decía esta mañana Darío, cuando estábamos hablando del programa, probablemente muchas personas que tienen hoy 30 años de edad no saben qué es lo que pasaba con Santiago Uribe. A lo sumo saben que es hermano del presidente. Y lo que quiero es reponer una cosa breve de lo que dice Marta, y es, evidentemente estamos frente a un caso judicial, procesal, penal, de mucha gravedad. Hay un procesado, hay un acusado y hay unos hechos de los que ya hablaremos en el programa, pero adicionalmente estamos frente a un hecho político de primer orden. Sin duda. Porque no sé cuál será la suerte que vaya a tener el señor Santiago Uribe, está en un proceso y hay muchas pruebas y eso, pero políticamente sí está planteado un tema, y de eso es que quiero introducirlo brevemente para después desarrollarlo. La captura de Santiago Uribe viene a agravar el enfrentamiento entre los presidentes Santos y Uribe, que ya no se pueden ver, que no se han podido ver en los últimos años después de que Uribe hizo elegir a Santos. La situación se agrava hoy porque Uribe y la gente de Uribe cree, y se atreve a decirlo públicamente, está publicado en distintos medios, que la captura de Santiago es obra de Juan Manuel Santos. Y ahí uno puede comenzar a decir un par de cosas, repito, Darío, para después desarrollarlo. En Colombia, como tú decías esta mañana, opera la independencia de poderes, de manera que no hay manera de probar que Juan Manuel Santos, el presidente, incidió en esta decisión. Pero hay muchas cosas que se le parecen. Digamos que es una decisión autónoma de la Fiscalía, claro, que pertenece a la rama judicial del poder público y que no tiene nada que ver con la rama. Pero el señor Uribe y los uribistas creen que el fiscal le hace mandados al presidente, que el fiscal Montealegre es una ficha del presidente, que el fiscal Montealegre ordena la captura de los que diga el presidente. Es una discusión, Darío. Yo creo que en rigor eso no se puede demostrar, pero el uribismo está diciendo eso. Fue hace una semana,
a Washington, el presidente Uribe, a denunciar Sí, eso. vamos a- de manera que es un vamos a tema hablar que de dejo eso. planteado, Sí, claro. que no se puede... Pero eso es gravísimo. Primero, nosotros tenemos que decirle a la gente que esto no tiene un matiz político. Que se lo quieren meter es otra cosa. Ajá. Pero aquí tenemos que tener muy claro que una cosa es la decisión que tome la Fiscalía, que se está jugando con este caso su prestigio. Sí. Estamos a un mes de que el fiscal general Eduardo Montealegre Se vaya. Y el tipo no puede salir con un chorro de babas en un tema que ha sido tan coyuntural. Lo que sí llama la atención y me parece válido es que en el caso Santiago Uribe, la última vez que rindió indagatoria fue en el 2013, que nos dio una entrevista, le dio una entrevista a la unidad investigativa y se decía que estaban a días de decidirle cuál era su situación jurídica. Hace 2 años. La pregunta largos. es, ¿qué pasó para que se tome la decisión en estos momentos? En momentos políticos tensos por el Ok. tema de la paz, tenso por la salida del fiscal, tenso por la situación de Álvaro Uribe, que se fue a quejar a Estados Unidos. ¿Por qué en este momento? Ok, perfecto. Vamos a desarrollar ese tema más adelante porque por ahora yo creo que los televidentes lo que quieren saber es, en orden, ¿de qué se acusa a Álvaro Uribe? Santiago Uribe. Bueno, Perdón, a por Santiago. favor, es un lapsus, es un lapsus. A Santiago Uribe. 2 hechos específicos. Uno Sí. puntual, la muerte de Camilo Barrientos, era un conductor de bus escalera asesinado en febrero de 1994 en la vía que comunica a Yarumal con Campamento. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Cuál es la versión? Dice el mayor Juan Carlos Meneses, uno de los testigos contra Santiago Uribe, Juan Carlos Meneses, mayor de la policía. que Santiago Uribe le entregó un listado de personas a las que había que asesinar y que ahí aparecía Camilo Barrientos, que lo señalaban de ser auxiliador de la guerrilla, de ser la persona que llevaba la logística, les entregaba botas, provisiones y todo eso. Eso dice Juan Carlos Meneses y que pues, esa fue la causa por la que 2 sicarios en la vía detuvieron el bus y lo asesinaron, Ok. le dispararon. Juan Carlos Meneses es mayor de la Policía Nacional, ya retirado, obviamente. Sí. Fue comandante de la policía Fue en Yarumal comandante de la durante 3 policía en meses. Yarumal. Súper importante, cuando porque ocurrían los ese, hechos. ahí fue la eso es génesis clave, de los 12 eso es clave apóstoles, porque de lo que él acuerdo. dice es que cuando él llegó a asumir la comandancia de la policía en Yarumal, pues se encontró con el cuento de los 12 apóstoles y entonces él en sus declaraciones, que las ha dicho por todas partes, inclusive se las dio en un reportaje extensísimo a Olga Bear, que publicó un libro sobre eso, él dice que empezó a recibir instrucciones del grupo de los 12 apóstoles para hacer limpieza social, para matar gente que consideraban auxiliares de la guerrilla, o drogadictos, o vagos, en fin. Y esa es la lista de los 25 y ese que es un él caso, dice. solamente No, ese no, es el pero, caso. pero Ese es están el caso, ligados, ese es pero un están caso, sí. ligados porque este señor al que mataron, al conductor del bus escalera, supuestamente lo mataron los 12 apóstoles y ahí es cuando viene el segundo cargo, que es El segundo cargo contra concierto Santiago. Concierto para delinquir, agravado hacer parte de un grupo. y financiarlo. Claro, financiar. formar Crear parte de un grupo. y financiar un grupo armado, en este caso los llamados 12 apóstoles, que se supone que era un grupo de gatilleros que estaba al servicio de ganaderos y comerciantes de Yarumal y de San Roque y también Oye, de Campamento y Santa Rosa de Osos, que son otros municipios cercanos y que estaban al servicio de esas personas que les decían a quién matar. El objetivo Manteca, principal había un eran cura ahí, auxiliadores. había un cura, Había ¿no? un sacerdote, sí. El Había, padre- hay un cura, porque Hay un cura, sigue todavía vivito y existe. coleando y él sigue vinculado al proceso. También está vinculado al proceso. De El los, sacerdote- de los 12 apóstoles creo que han matado 7, ¿no? Sí. Han matado 7 apóstoles ¿Por y qué, quedan 5. por qué se denominaron los 12 apóstoles? ¿El cura tuvo algo que ver con eso? Totalmente, Gonzalo Palacios, se supone que él era el que le guardaba las armas a este grupo y el que hacía circular la lista de los entre los comerciantes y entre los ganaderos de a quién deberían asesinar. Es más, en esa época, estamos hablando 93, 94, un tiempo después, en la parroquia donde estaba el cura Gonzalo fue allanada, a él se le quitó un revólver calibre 38. O sea, que el cura se anda armado. Estuvo detenido un tiempo, después fue dejado en libertad. A algunas personas en el 97, creo, Jairo, se les precluyó la investigación, pero el sacerdote seguía vinculado al caso. Nosotros hace 4 años lo ubicamos en un lugar en Medellín, obviamente lo tienen protegido, porque según la iglesia, él no tiene nada que ver. O sea, la iglesia ya lo absorbió. Ok, estamos hablando de lo que contiene el expediente contra Santiago Uribe Vélez. Eso está todo dentro del expediente contra Santiago Uribe Vélez. ¿Qué más hay contra él? ¿Qué más hay- tiene la Fiscalía?
Hay la declaración también de un trabajador de la finca contigua, Carolina. de la Carolina. Él iba a trabajar como jornalero ahí, dice, se llama Eunicio Pineda. Eunicio Pineda. Él está en Chile, se supone que está en Santiago de Chile. Él dice que trabajaba para el ganadero Álvaro Velázquez, quien fue quien le presentó a Santiago Uribe, y dice que fue a hacer trabajos y vio allá cómo se entrenaba el grupo paramilitar, cómo se planeaban todas estas cosas de los 12 apóstoles, eso lo dice él. De acuerdo, él dice que detrás de acuérdense que la Carolina es la hacienda emblemática de la ganadería de los Uribe. Sí. Él dice que detrás de la plaza de toros tenían un campamento en donde entrenaban paramilitares y que él es testigo que ahí entraba gente con fusiles, de que entraban dinero, de que entraban, bueno, y que ahí se organizaron los 12 apóstoles. Jaime Granados en su momento, cuando apareció este señor, trató de descalificarlo diciendo que tenía un cuadro... El abogado de la familia Uribe. El abogado de la familia Uribe, que tenía un cuadro psiquiátrico y que pues era un loquito. Un loquito que estaba señalando a una persona inocente. Pero yo creo que el testimonio de Meneses es el que más está enredando en este momento a Santiago Uribe. Después se unieron los testimonios de otros jefes paramilitares, como por ejemplo Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, que da fe, según él, de que Santiago Uribe era muy cercano a Vicente Castaño, uno de los líderes de las autodefensas. Esa misma información la ratificaron después alias Don Mario y alias el alemán, que son hermanos, y que también dicen que de oídas sabían la cercanía. Pero aquí hay una cosa importante, y es que esos testimonios existen desde hace mucho tiempo. Es que y aquí algo tuvo que haber pasado para que se tomara una decisión. Yo quería preguntarle a Marta y a Barón. Hace 20 años, ¿por qué hasta hoy se toma esta decisión? Muy bien, hace 20 años viene ¿por qué no dejamos sobre la mesa esa pregunta? Esa pregunta. Okay. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Sala de Redacción, en El Tiempo Televisión, y al regreso vamos a preguntar eso. A ver qué respuesta hay. Ya volvemos. Sala de Redacción. Sala de Redacción. Muy bien, estamos en Sala de Redacción, esto es El Tiempo Televisión y estamos hablando de la detención, la captura de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Uribe, de por qué está detenido, qué es lo que tiene la Fiscalía contra él, qué es lo que dice el expediente. Por ahora nadie puede decir nada, ni juzgar, ni anticiparse, pero sí hay un expediente que lleva muchos años, que se ha ido engordando, que ha ido creciendo y pues que hoy tiene muchos elementos que han llevado a la Fiscalía a producir esta noticia tan grande que es la captura de Santiago Uribe Vélez. Entonces, ¿qué tipo de pruebas tiene la Fiscalía? Testimoniales, entiendo. Sí, total. Por ahora. Más súmele los casos ya documentados de los muertos que hubo en ese lapso en Yarumal y en sus alrededores, que era zona de influencia de los 12 apóstoles, sí, y donde los Uribe tenían dos de sus principales y emblemáticas haciendas, que es la Guacharaca y la Carolina. Ya. Entonces digamos que eso era lo que se conocía hasta el 2013. Sí. Por eso en ese año, cuando después de 9 horas de un interrogatorio, se decía que estábamos a semanas de que se definiera la situación jurídica de Santiago Uribe, pero no pasó nada. Marta, escúchame preguntarte. Uno supone, digamos, me lleva a preguntar esto en nuestra práctica periodística. Uno cree que el fiscal, a la hora de tomar la decisión de meter en prisión a Santiago, debe tener una superprueba en la mano. De acuerdo. Recuerde que no es el fiscal No, pero general pregunto, como tal ¿crees que eso el es que así? toma la decisión. Es un fiscal delegado ante la Sí, Corte. pero no me diga que no viene de Obviamente arriba. pues. pertenece al equipo y obviamente debe tener la venia de Monte Alegre. Pero evidentemente, no solamente con un tipo como Santiago Uribe, sobre cualquier colombiano, antes de tomar una decisión para Sí, pero privar de la acuérdate, libertad Marta, que a al alguien, fiscal se le han caído tiene pruebas. que tener pruebas Se le han caído evidentes. muchas pruebas al fiscal en De otros acuerdo, casos. aquí el fiscal se está jugando su prestigio y su futuro. Todo, se está jugando Entonces, todo. la explicación que nos han Que lo dado... necesita mucho, ¿no? Cuando hace coincidencialmente 15 días Jairo fue a averiguar por el caso de Santiago Uribe y lo que nos están explicando ahora es que aparecieron nuevas pruebas y pruebas contundentes, incluso se está hablando de una grabación.
Digamos que esto son especulaciones, lo vamos a ver en el momento en el que el fiscal delegado vaya a sustentar la captura y se vaya a solicitar Porque es que Darío me ¿Cuándo este se debe señor sea producir eso? acusado. Darío, Yo creo que en días, con en la días. presión que En días, estamos claro. teniendo, estamos hablando de menos de 2 semanas. O sea, Darío, sí. voy con la pregunta que había dejado antes de ir al, Sí, al señor, break. sí. Porque digo uno, óigame, pero el fiscal consigue la prueba reina para meter a Santiago a la cárcel. Tiene que tener una prueba muy fuerte, Muy y si no se le cae el fuerte, proceso, claro. porque además el problema que está creado, si no hubiera fundamento, es muy grande. Pero voy para la pregunta, 20 años llevamos con este proceso. Me acuerdo que por allá por el 99, los hechos ocurrieron en el 93, 94 más o menos, lo de los 12 apóstoles. Entre el En el 93 y el 99, 94. el fiscal era Luis Camilo Osorio, ¿sí? Gobierno de Pastrana, que cerró el proceso contra No, Santiago. Gómez Méndez fue El el que lo primero, concluyó. Gómez lo el cerró. primero, Sí. no, el que lo abrió, el primero que Pero- fue Alfonso Gómez Y se Méndez. cerró inmediatamente. Y luego se cerró. ¿Y que Luis Camilo no tuvo nada que ver en ese caso? No, después lo volvieron a reabrir en el 2012 cuando apareció Meneses. Y hemos tenido hasta ahora, el 2016, que ordenan la captura. Pero usted que se aterra si nosotros tenemos inconclusos magnicidios, tenemos inconclusos. Entonces no se va sabiendo lo de todo Gaitán ni por lo de todo. Galán. O sea, yo creo que Ni esos lo de 20 años Uribe. están dentro Sí, del no. promedio de la justicia colombiana, Sí, desafortunadamente. pero yo Ahora- creo que Santiago ahora debió este sentirse caso- muy seguro en muchos casos. Pregunto, ya. ¿este caso prescribe o no prescribe? No, son crímenes No prescribe de lesa porque humanidad. son crímenes de lesa humanidad. No hay son prescripción. asesinatos, son... Hay varios elementos que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad y entonces en eso no hay prescripción. Pero déjeme Eso sí, preguntarle, ya hay Darío, jurisprudencia a en Marta, Colombia sobre eso. Otra cosa, es que al fiscal le quedan 20 días, 25 días para que se vaya de su cargo. Sí. Y muchas de los comentarios que se comienzan a hacer es, el fiscal le está haciendo un favor a quién. ¿Por qué el fiscal esperó tanto tiempo? ¿Qué busca el fiscal? No está contento porque Uribe no le ayudó cuando él se ternó y aspiraba a la fiscalía. Hay muchas especulaciones también del momento, no quiero decir, Marta, tardío. Pero el ¿Tardío fiscal- se puede llamar pero- eso? ¿Por Pero qué? mire, a ver, pero fíjese cómo ahí hay una incongruencia. Estamos diciendo que se demora, pero que la evidencia tiene que ser contundente. Claro. Mire, es que si cuando se toma una decisión de eso, no importa que se demoren 25 años, pero que sea una cosa certera, como en el caso del crimen de Galán que tiene tras las rejas a Santofimio. Es porque ya había una prueba suficiente como para meterlo preso. Acá tiene que pasar lo mismo. Claro. Yo creo que aquí no nos podemos apresurar. Y le voy a decir una cosa, este tema de Santiago Uribe se ha venido cogiendo como caballito de batalla en todos los escenarios. Cuando iba Santos a la segunda elección, también dijeron que estaba a punto de salir y que eso era una presión Ah, para sí, sí, quitarle me votos acuerdo a perfectamente. Zuluaga. Siempre Bueno, sacando Entonces, una en explicación. ningún momento va a ser oportuno para capturar al hermano de un expresidente de la expresidente, República claro. con uno de los puntajes más altos y la gente todavía sale a la calle, hay muchos uribistas. O sea, ¿cuál No. va a ser el momento perfecto? Nunca. Nunca, pero Nunca. además no solamente por ser el hermano, sino por la condición de los crímenes de los que se acusa. Es que es sumamente grave, son crímenes de lesa humanidad, son prácticamente genocidios, pues allá, ¿en qué finques que han encontrado cadáveres? Dicen que en la Carolina, incluso el propio Santiago Uribe no lo admitió en la entrevista que le dio en el 2013 al Tiempo, diciendo que cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y es que usted no se da cuenta que actuaban los 12 apóstoles? Y él me contestó, mire, yo fui a la Carolina 2 o 3 veces únicamente en ese lapso, e incluso la Carolina se convirtió en una base del ejército para protegernos. Posteriormente, y ahora hay un abogado muy acucioso a nombre de las víctimas, en donde dice que ahí hay cuerpos enterrados y que además a Santiago Uribe, además de lo que decía Jairo del concierto para delinquir y el homicidio agravado, hay que investigarlo por torturas y desapariciones. Pero eso no está demostrado. Pero ese es un capítulo que está por investigarse. Está por investigar. Yo no sé si ahora, Darío, o más Sí, señor. adelante en el siguiente segmento, pero quería pegarle esta mirada también, Darío. Hace una semana el presidente Santos fue a Washington Sí. y fue a instaurar una acción ante la Corte Interamericana de presidente Derechos Uribe. Humanos. La El comisión. el expresidente Uribe. El Uribe. expresidente Comisión Uribe. Ante la Interamericana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y uno ve al presidente, que además lo leyó, haciendo un resumen de por qué él está como sufriendo, lo veía contra la pared. Y en ese relato que él hace, puedo tomar todas las comillas de él, me están persiguiendo a mis compañeros de gobierno, me están persiguiendo a mí, me están persiguiendo a mi familia. Entonces usted lo que ve también es al presidente Uribe casi literalmente contra la pared, rodeado Claro, por la justicia, por los hechos políticos, de manera que, como decía al comienzo, además de la parte procesal,
hay una situación política grave, Darío. Obviamente, Estamos comenzando campaña presidencial en cuestión de meses. Hay quienes creen que la campaña realmente comienza con la campaña del sí al plebiscito por la paz. Y el presidente Uribe en Washington, en la acción instaurada ante la comisión, también metía el componente del proceso de paz. Por eso Marta al comienzo decía que la coyuntura hoy es muy particular porque estamos a semanas de que se firme la firma del fin del conflicto. Claro. Y acuérdese, solamente para dejarle a usted pensando de pronto a unos oyentes, a unos televidentes, cuando comienzan a averiguar los antecedentes de Santiago, Uribe y toda esta acción del presidente Uribe de Seguridad Democrática, se remontan a los orígenes de lo que fue la muerte de su padre, se le atribuyen a las FARC y aparece eso en el 83. 14 de junio Claro, del 83. Como el gran referente de por qué Álvaro Uribe como presidente acuña la campaña, la política de seguridad democrática contra la guerrilla, y después Santiago aparece metido en estos líos contra la guerrilla. Ahora, usted sugiere o alguien puede sugerir que el viaje del expresidente Uribe a Washington para denunciar que lo están persiguiendo es porque tenía indicios ya de que se iba a producir esta Ya se noticia. venía hablando, Totalmente, ya se venía absolutamente. Se venía Desde hablando, hace 2 se semanas sabía, se venía. y él se adelantó. Pero hay una cosa más. Este viaje de Uribe, donde yo no lo vi acorralado, sino ejecutando un plan milimétrico que han venido edificando desde finales del año pasado con otros de sus escuderos. Simplemente lo que él fue a poner la cara y a instaurar la denuncia, pero acordémonos que esto lo empezaron desde finales del año pasado el exministro Diego Palacio, que empezó a decir: nosotros somos presos políticos. Finalmente obtuvimos las grabaciones ilegales que se le hicieron a la Corte Suprema de Justicia, supuestamente por instrucción del gobierno Uribe, o supuestamente no, por instrucción de funcionarios del gobierno Uribe, y ahí se escuchan, aunque son ilegales, las grabaciones, que en nuestros casos, por ejemplo en el de la Yidis Política, que lo que tienen preso a él y a Sabas Pretel de la Vega, se tomaron decisiones de orden político. Ese fue el mismo libreto que leyó Uribe hace una semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una cosa calculada y milimétrica que han venido pero ejecutando. dice calculada, uno pero también que Uribe tiene hechos, o sea, que hoy haya unos uribistas condenados por delitos como la Yidis Política, que no tiene nada que ver con el conflicto, sino con lo que fue la gestión de su gobierno, pues son cosas muy diferentes a propósito del proceso de paz. Pero es que Martica decía antes, digamos, la gente tiende a relacionar lo que está pasando con toda esta cosa de la justicia transicional, que si también nos permite, podríamos sacar un poco más adelante, porque hay gente diciendo fuera, se va a instaurar un gran tribunal a partir del proceso de paz, de la fin del conflicto, para juzgar a todo aquel que haya tenido algo que ver con el conflicto armado. Y hay quienes dicen que ojalá Santiago fuera uno de los primeros en ir a ese tribunal. Y están diciendo que la captura de Santiago... Para montarse detrás de él. Que la captura de Santiago es una manera de presionar al uribismo. Bueno, ese es el argumento del uribismo, ¿no? A que se meta al proceso de paz con las FARC. ¿Pero para qué? Porque es que vamos a coger 2 personas, Marta. Cuando hay personas del uribismo condenadas como Diego Palacio a 8 años, ¿cierto? Sí. Y si, o ahora, quién sabe qué va a pasar con Santiago, pero si una persona que ha sido condenada por razones del conflicto, o sea, homicidio, cualquier delito conexo con eso, y está condenado a 25 años, Rito Alejo del Río, por ejemplo, si va y confiesa todo, así no haya sido guerrillero, sino actores que tengan que ver con el conflicto, podrían salir de hoy para mañana. Salen libres. Entonces, voy al punto político. Algunos creen, que yo no lo creo, que están cogiendo a Santiago para llevarlo, presionarlo a que se acoja a la justicia transicional y el uribismo entre a apoyar el proceso de paz. Yo no creo esa tesis, porque lo que Álvaro Uribe, el expresidente, ha dicho todo el tiempo es que él no quiere justicia transicional. No, yo lo que creo es que los uribistas tienen un plan, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, que es demostrar de cara a las instancias internacionales de que ellos son perseguidos políticos. Sí, y si hay alguno de sus alfiles que se llega a meter a la justicia transicional, pues se les tira todo el libreto. Entonces yo creo que tienen que estar alineados, y yo lo que veo es que no están alineados. No están alineados, sí. No Hay unos pero por que Dios, es que justicia una cosa es que hay usted esté alineado por fuera
como senador, y lo dijo el propio Palacio esta semana, que hay algunos que están atornillados a sus sillas de congresistas y que como no tienen votos tienen que seguir lo que diga Uribe, y hay otros que están chupando cárcel y que sí están mirando a ver si se puede o no meter a esa justicia. Esto mismo está ocurriendo con los militares en retiro. No, imagínese. Que eran todos absolutamente cerrados al proceso de paz y a esto, y hoy ya la justicia transicional a unos les parece que ya salvan. les empezó a sonar. No, Claro, complemento claro, eso, el general Darío. Ruiz dice que eso es una forma de salvar a 20.000 miembros de Es la que fuerza me pública. parece, Y tiene razón. Hay un punto muy importante. Me acuerdo cuando se aprobó la ley de justicia y paz, que era esta justicia transicional para los paramilitares o para el paramilitarismo. Uribe, como presidente que lidera el debate, se opuso radicalmente a que los militares fueran beneficiados. Claro. Porque Uribe, desde el punto de vista político, ideológico, dice que no se puede equiparar a los guerrilleros terroristas, dice él, con los militares, de manera que el honor militar nunca se bajaría a pedir un perdón. Entonces los militares chupan 20 años y los paramilitares se van con 8. Uribe nunca admitió que se bajara el mismo rasero a unos y a otros. Obvio. Ahora los de ACORE, los de los oficiales dicen, a mí no me importa qué dice Uribe, yo tengo que, dicen los oficiales, que le apliquen la justicia transicional por lo menos 20.000 militares. Claro, ¿por qué? Porque no quieren que se repita lo que pasó en los otros procesos que salen los del M-19 a hacer política, a ser alcaldes, ministros, gobernadores y los pobres militares en la cárcel. Pero aquí sí no hay si que perder. pueden acogerse al mismo sistema Entonces, judicial. ¿por qué estamos terminando en esto si veníamos hablando de Santiago Uribe? Porque hay quienes creen que con esto, dijo Francisco Santos. Esa es la interpretación política. Dijo Francisco Santos lo dijo. que con esto le están poniendo una pistola al uribismo claro. para llevar a la justicia transicional al uribismo, para que el uribismo entre al proceso de paz. Esto es la interpretación política. Ok, esto es tan político que se llega a interpretaciones, perdóneme la expresión, tan ridículas como la del doctor Alfredo Rangel, que salió a decir esta mañana que la captura de Santiago Uribe Vélez era una toma de rehenes del gobierno. Bueno, de todos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en sala de redacción. Ya regresamos. Esto es El Tiempo Televisión. Sala de redacción. Sala de redacción. Estamos en sala de redacción, esto es El Tiempo Televisión, estamos hablando de la captura de Santiago Uribe Vélez. Estábamos comentando ahora del viaje del expresidente Uribe a denunciar que lo estaban persiguiendo a nivel internacional, pero me acabo de acordar que también hace como un mes o 2 meses Montealegre también estuvo en Washington. Sí, digamos que hay algunas hipótesis que creen que esta decisión de meter a la cárcel a Santiago Uribe podría estar amarrada con algún apoyo en Washington. Digamos que Washington no es tan por lo menos que está indiferente, informado. tan indiferente a toda esta situación. No, pues cómo, de ninguna Y también manera. dicen que el escándalo de los contratos que se le armó a Montealegre, en algunos casos con todas las pruebas, también fue montado por el Centro Democrático para bajarle un poco, mejor dicho, como para tratar de bajar los ánimos en torno a Santiago Uribe. Pero usted me deja decirle una cosa, Darío. Dígalo, Aquí señor. El programa tiene fundamentalmente una mirada judicial, con toda la información que tienen Marta y Barón de los aspectos procesales. Estamos hablando sobre hechos fácticos, nosotros no estamos inventando nada, ni yendo es más lo que allá dice el expediente. de lo hecho. Y no estamos hay un diciendo que sea detenido, hay cierto unas o no. denuncias, hay unos testigos, hay toda una parte procesal. Pero como a mí me toca esta parte política, vamos con toda la consideración, me atrevo a decir también, y es que yo creo que el presidente Uribe, el presidente Álvaro Uribe, sigue cada día más contra las cuerdas, digamos, política y judicialmente. Vamos que cuando uno habla con algunos uribistas adentro, amigos de él, porque él no es muy dado a hablar con los periodistas, Uribe no se siente tranquilo en su interior frente a la justicia. No se siente tranquilo, porque hay acciones contra él, ¿no? Hay acciones penales contra él. El caso de Laro, se le dio traslado a la masacre de Laro también. Claro, cuando él era gobernador. Entonces, hay acciones contra Álvaro Uribe, hay acciones penales contra el hermano de Álvaro Uribe, hay acciones penales contra
muchos miembros del equipo de Álvaro Uribe, muchos Claro. de ellos ya condenados, Claro. muchos condenados. Y perdóneme que le hago este paréntesis, muchos de ellos que han confesado y han Pues reconocido como sus el general delitos. Santoyo en Estados Unidos, uno de sus jefes de seguridad, confirmando No, que era... y todos los del DAS, todas las Todos declaraciones los del DAS reconocieron. que los Muchos. pusieron a espiar a la corte, a acosarla, que le pagaron a los guardaespaldas y a los vigilantes de los magistrados para que siguieran a sus hijos, para que siguieran a sus esposas, para que escudriñaran ley en sus Pero política. cuentas. puede hablar del último tema que sería muy grave políticamente para el presidente Uribe y personal para el presidente Uribe, si llegara a ocurrir, es que se metan con sus hijos. Y estoy hablando de un tema, Darío, que no nos lo estamos inventando en la mesa. Marta Soto, en la unidad investigativa, ha publicado información que tiene que ver con situaciones que podrían estar en la mira de las autoridades, ¿o no? Sí, con Jairo hemos hecho varios informes. Bueno, Pero digamos que incluso ellos le dieron una declaración a usted Sí, cuando, claro que cuando sí. capturaron a alias el chatarrero, ¿por qué no contamos ese El caso, zar de Jairo? la chatarra. El zar de la chatarra, que no hacía sino tumbar a la DIAN, inventarse exportaciones ficticias al exterior, compras a Venezuela y lo pero que millonario, era algo un así como truán. 600.000 Ampón. millones de pesos. Un Una- tipo que en un solo operativo le quitaron 230.000 millones de pesos en bienes. No, pues. Y es un tipo, pues, montó todo un andamiaje con Blanca Yasmín Becerra, la mujer que trabajó en la DIAN y que la condenaron a 17 años de cárcel porque defraudaban a través de los recobros del IVA, pero es que además montaron exportaciones ficticias con chatarra de cobre, o sea, Colombia exportaba cobre sin ser productor de Pero cobre. eso es el señor de la chatarra, Eso, el zar de la claro. chatarra. Que está que se habla. Pero a lo que voy, ¿Qué Darío, es lo que, por qué lo trae a cuenta? a lo que voy, Darío, es porque ese señor Sar de la Chatarra, que está procesado, que se voló, que está ahora capturado, que Ah, está ya en, sé, la- fue en la socio- mira de la justicia, fue socio de los hijos del presidente de- Uribe, del presidente de los Uribe. dos muchachos. Él Tuvo está- negocios, tuvieron negocios y ellos nos lo admitieron a nosotros abiertamente, pero dicen que ellos pueden probar que los negocios que hicieron con el SAR, mejor dicho, que no todos los negocios del SAR eran ficticios y corruptos, del SAR Que de la los de chatarra, ellos sí sino eran que los de buenos. ellos sí eran Pero buenos. a mí uno de los hijos del presidente Uribe, el mayor, ¿Tomás o Jerónimo? Tomás. Hablé con ambos, pero Tomás me sustentó más esta tesis y es que, según él, había instrucciones desde la Casa de Nariño para que los enlodaran a ellos penalmente. De manera que, repito, estamos hablando de hechos que están corriendo, y La que casa. podrían acorralar cada vez más al presidente. A la Casa de Nariño le está pasando como a los periodistas, ¿no? Todo es culpa de los periodistas. Ahora todo es culpa de la Casa de Nariño. Bueno, ¿qué dice la defensa de Santiago Uribe Vélez? Está en cabeza de uno de los abogados estrella de los uribistas, uno es el doctor Jaime Lombana, un penalista respetado, el otro es otro penalista también súper respetado, que es Jaime Granados, y él fue el que lo asumió. Él ya salió a decir en una rueda de prensa a mitad de esta semana que se trata de un montaje en contra de Santiago para, obviamente, afectar al presidente y a su grupo político, al expresidente, que está basado en testimonios falsos, en testimonios de oídas. Él se refiere a testimonios falsos, el del supuesto trabajador de la Carolina que dice que tiene un cuadro psiquiátrico que debían de evaluar, y en el caso de Pero testigos ya lo evaluaron. de testigos Lo que de tengo entendido oídas, es que lo evaluaron. lo evaluaron y creo que dijeron que sí era válido. Que era Absolutamente que sí válido. podía ser testigo, que De estaba acuerdo. bien. Y en el caso de testimonios de oídas que dicen que don Berna, Mancuso, el alemán y don Mario simplemente dicen que ellos escucharon. Entonces ellos dicen que van a ir a instancias internacionales, se van a apoyar obviamente en todos los uribistas que están en el exterior pidiendo que se los reconozcan como refugiados políticos. Entonces yo creo que ellos no los veo, yo creo que tienen como varias acciones para defenderse internacionalmente. Están justificando que, por ejemplo, el ex comisionado de paz ya tiene asilo. A mí no me consta, yo creo que está en proceso, igual que el exministro de Arias. Y también el asesor espiritual de la campaña de Zuluaga, el doctor Hoyos. Ellos todavía no tienen asilo político en Estados Unidos. Eso es falso, es mentira. Están en proceso y son procesos muy largos que pueden durar 2 o 3 años. Déjeme Sí. hacerle otra observación de inquietud. Sí, Usted se preocupa. diga usted. Dice uno, el fiscal está a 20 días de irse, el fiscal Montalegre, y produce esta decisión de meter a la cárcel al hermano del presidente Uribe, y produce esta alarma pública, este escándalo político y judicial. Y dice, pero dentro de 20 días ¿será que lo sueltan? Pues mire, don Darío, estoy en condiciones de decirle que el fiscal Montalegre seguirá en la fiscalía en cuerpo ajeno, en su vicefiscal, hoy el doctor Perdomo, Jorge. Jorge Perdomo, por mucho tiempo. Por una circunstancia, la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe elegir al fiscal,
hoy no puede hacerlo porque... Está desintegrada. Está desintegrada. De las 23... 23, hay 23. 16 magistrados en este momento Pero que se podrían... va, pero los se va 16 Leonidas, se va los- Leonidas en 8 días. Ah, bueno, ahí sí ya Quedan no hay 15. quórum. Con 16 magistrados pueden elegir si los 16 votan por un candidato. Pero Pues es lo que además mismo. el gobierno no ha enviado la terna. No, por eso, es que no puede, voy a explicar Claro, eso por qué. exacto. Porque, digamos, no sé, voy a una cosa y después a otra. El fiscal Montealegre va a seguir en cabeza de Perdomo por un año más. Yo creo que puede quedarse ahí Perdomo un año más. Y si mete una demandita y dice que el periodo es personal, se puede clavar los 4 años completamente. Entonces, el problema sí va a seguir por mucho tiempo. Eso no se arregla en 20 días cuando se vaya Montealegre. Porque Perdomo, como no pueden elegir fiscal, va a quedar como fiscal interino. Encargado, Ya sí. ocurrió una vez, ¿no? Sí, claro. Cuando la Corte Cuando se no fue puede Iguarán. elegir. Claro. Y la corte, que también es culpable de este desbarajuste, ahí tiene vacantes por proveedor de hace 2 años y medio que no puede ponerse de acuerdo para nombrar un magistrado. Si no ha podido ponerse de acuerdo para nombrar magistrado, ¿cómo puede ponerse de acuerdo para nombrar fiscal? Entonces vamos a seguir con el problema permanente. El presidente tiene que ternar los candidatos a la fiscalía y Perdomo quiere que lo ternen. Perdomo está haciendo méritos para que lo ternen. El fiscal está haciendo méritos para que ternen a Perdomo. Averígüelo, Vargas. Me parecería que si no tienen una investigación sólida, no les sirve de nada Mire, que lo ternen. si esta investigación No, se va a quedar, es que se va a quedar interino por mucho tiempo. Sí, pero, Entonces se va a quedar ahí, porque pero no van a sí, elegir el fiscal en propiedad. Pero yo le cuento una cosa, yo creo que si esta investigación se caen todos. No, hombre, Darío, no, usted está muy optimista. Mire, Yo- Darío, metieron a la cárcel... ¿Optimista o pesimista? No, está muy optimista de que se caen todos, no se van a caer. Ha ¿A usted habido cree- muchos casos... ¿Usted cree que no le pasa nada a la No, fiscalía? no le pasa si este nada, es caso que hemos se cae? tenido cuántos casos, Darío. Sigifredo. Metieron al de Sigifredo, lo acusaron, Bueno. mostraron unos videos que decían que era él. Después el fiscal tuvo que pedir excusas públicas, no pasa nada. no pasa nada. Algo va de Sigifredo a Santiago Uribe Vélez. No sé, tal vez, Algo tal vez. va. Ahí es cuando yo digo que entonces deben tener la prueba reina. Tanto va de Sigifredo a Santiago Uribe Vélez que fíjese la posición que ha asumido el presidente Juan Manuel Santos desde Así ayer es. ante la captura, que pidió al procurador que intervenga en el proceso y que garantice con su intervención el debido proceso para Santiago Uribe Vélez, que pidió que haya una veeduría internacional y le pidió a la Fiscalía que abra sus puertas a una veeduría internacional. O sea, algo va de Sigifredo sí, a tendrá que Santiago. tener la superprueba el fiscal para Claro, haber tiene que emitido tener, esa decisión. tiene que producir esa tener decisión. pruebas, tiene que tener pruebas y eso no se le puede caer. Si se le cae, se cae encima de él. Sí, ya se habrá ido. Eso es una estantería que se cae encima de él, de su prestigio para el resto de la vida. Y también de su patrimonio, porque ahí mismo le empiezan a demandarlo, como pasó con el caso de Sigifredo, Bueno, que empezaron pero- a buscar responsables y empezaron a echarse la culpa a uno y otro. Bueno, pero ¿qué opinan ustedes de lo que acabo de mencionar, de la posición que ha asumido el presidente Juan Manuel Santos? Los uribistas dijeron, voy a repetir comillas, Abre en la comillas. manifestación que hicieron el martes al mediodía en la casa de Nariño, Sí. abro comillas, Santos es un cínico, cierro comillas, porque creen que Santos fue el que mandó a hacer la decisión y que ahora le pide al procurador, que es su enemigo, que vigile la investigación y que abra las puertas de la Fiscalía a la comunidad internacional para exponer más al uribismo a que revisen todas esas situaciones difíciles que pueden ir contra el mismo Uribe. Pues puede haber las dos interpretaciones. Puede ser ciertamente que eso le dé garantías al proceso, Ah, no, al sí, acusado. yo creo. Una veeduría internacional, pero ¿quién también, la haría? pero ¿Qué? también ¿Qué le hay, decimos pero a también Maduro hay la o qué? otra ¿O interpretación, a- pero a también hay la Bolivia? otra Y interpretación, si vienen esa los que usted está si vienen diciendo, los testigos que sea, internacionales y ven que alrededor Pero del tema de entonces- Uribe... ¿quién? Dime por quién, eso. a ver. No, yo no sé. ¿A quién es le que- decimos? la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, pero es que la Comisión la- Interamericana de Derechos Humanos tiene ahí como, ellos tienen medidas cautelares a favor de los magistrados de la Corte Suprema, incluido Iván Velázquez, por la persecución De Uribe. que el gobierno Claro. Uribe Entonces, desencadenó entonces contra un ellos. Ahora, organismo, ¿qué van a hacer? de las Naciones Unidas. Podría ser. O unos testigos que se inventen por ahí. Pero eso expone a Uribe más Bueno, ante la comunidad es que internacional. la pregunta siguiente era eso. ¿Eso es bueno o malo para el uribismo? Que haya una veeduría internacional. Y para el si país. no la hay, y para el país. Claro. Si no la hay, el uribismo va a decir, obviamente, que eso está manipulado, que no hay ninguna garantía, que es un atropello, todo lo que han dicho. Pero si la hay y resulta que son ciertas las acusaciones, Bueno, yo le vaticino algunas consecuencias, don Darío. de eso. ¿cuáles? Por ejemplo,
hay quienes creen, Darío, que un proceso de paz como el que está en marcha, con las FARC, que estamos a semanas de firmar el fin del conflicto con una organización que fue criminal, que secuestró y asesinó en este país terriblemente, que haría cojo ese proceso sin el uribismo, que el uribismo debía entrar a refrendar algo, pues eso no va a pasar ahora. Olvídese usted, Darío, de que algún sector del uribismo va a llegar a apoyar el proceso de paz. Pero fíjese Digamos, que es no una es tan consecuencia grave. directa. El día de la captura de Santiago Uribe se estaba definiendo los ajustes a la ley de orden público para que se pudieran dar las concentraciones de las FARC. Ellos se retiraron después de un discurso incendiario y vehemente de la senadora Paloma Valencia y finalmente aprobaron el claro. proyecto. No, el uribismo no es tan incidente hoy en el Congreso. Tiene 20 de las 100 curules del Senado, es mucho más pequeño, mucho más menos influyente en la Cámara. Con el uribismo o sin el uribismo se pueden tomar decisiones. Pero, Martica, en la política, para que las cosas queden bien hechas, no estoy diciendo que se tenga que llegar siempre al consenso, no, eso no se puede en todos los regímenes, pero entre más apoyos haya mejor. Me acuerdo que recientemente el presidente de CLER, que vino, ya lo he citado aquí en este claro, video, la semana pasada. decía que en Sudáfrica, en el proceso de paz que terminó poniendo fin a tantas décadas de conflicto también, el 95% de los partidos estaban en ese proceso. Pero había un 5% que no. Bueno, sí, pero aquí el uribismo es un poco más del 5%. Entonces eso puede hacer un hueco más grande y va a dejarle un hueco de, no quiero decir de legitimidad, de apoyo político al proceso de paz, que sería mejor que no ocurriera. Pero con lo que acaba de ocurrir con Santiago, es absolutamente imposible, improbable que el uribismo o alguien del uribismo llegue al proceso de paz. Yo nunca en política digo nunca jamás. Bueno, yo me porque comprometo pasan a decirle. cosas, Estoy de acuerdo, pasan pero, cosas tremendas. pero aquí... ¿Qué sigue? Nos queda un minuto. ¿Qué sigue ahora en el proceso? Tiene que el fiscal de Derechos Humanos que tiene el caso definir la situación jurídica de Santiago Uribe después de haberle tomado indagatoria hace casi 2 años. Tiene que entrar a definir la situación Y eso jurídica. pasaría a la Corte Suprema de Justicia, que sería la que tendría que definir si queda preso o no, que era lo que decía el abogado Granados. ¿Por qué a mi cliente, que es un caso sui generis, lo van a capturar sin definirle la situación jurídica? Defínanle la situación jurídica y después miramos a ver qué pasa. Entonces, yo creo que, como dice Jairo, el fiscal tiene que tomar una decisión muy rápido, va a ser muy rápido. ¿La decisión es cuál? No, la tiene que tomar ¿A antes, juicio? pero es que además la tiene que Llamarlo a tomar... juicio. Quiere decir, La tiene que tomar si lo antes, llama a juicio o la no. tiene que tomar antes de 36 horas. No, seguramente, Porque ahí, seguramente sobre ahí la marcha cabe, de este no, programa... ahí cabe un recurso de habeas si no lo toma antes de 36 horas. Sobre la marcha de Tiene este que programa respetar los estaremos conociendo lo que está pasando con Santiago Uribe, pero yo también vaticino, ateniéndome a la decisión grave, de alta refinamiento que tomó la Fiscalía, que deben tener todas las razones para hacerlo y las pruebas. Algunos apostaban que en 48 horas quedaba libre. Yo creo que si eso pasa, el estante se le cae a la Montealegre. Fiscalía no iba a hacer eso para que se le caiga Ahora, una cosa en la 48 Fiscalía horas. también puede decir, pues hombre, no hay motivos para abrirle juicio. No, ¿Por qué Darío lo hizo coger, Yo ¿cómo sé, así? yo Por lo sé, que- por lo que obviamente, sabemos, no, obviamente, por lo que sabemos, lo más seguro es hay que nueva le evidencia. va a abrir juicio, pero todo es posible. Lo más seguro es que le va a abrir juicio, pues debe tener pruebas, más que las testimoniales que hemos mencionado aquí, debe tener otras pruebas. Tiene que tener por lo menos 2 pruebas muy bien Muy- ajustadas, muy bien muy- amarradas en exacto, derecho. exacto. Y como este caso es por la justicia antigua, Sí. entonces si la Fiscalía le dicta medida de aseguramiento, se va a tomar 180 días o 1 año para determinar si lo llama a juicio o no. Ajá, exactamente. No es como en el nuevo sistema, la Fiscalía es la que toma decisiones acá. Esta es ley la misma 600. Fiscalía. Es la misma fiscalía la que toma No la es decisión. un juez de garantía. Pero por ahora Muy estamos bien. metidos en un pleito grave. Papa grave. caliente, ¿no? Sí, Papa sí, caliente. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores, por Pues sus muchísimas aportes. gracias. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Sala de Redacción, en el Tiempo Televisión. Nos vemos cada semana como siempre con los temas calientes de la actualidad nacional y mundial.